Hola amigos de Verde Cerca Televisión, ya estamos nuevamente en doble vía para conversar sobre temas de actualidad en nuestra región y también en Puerto Varas. Esta semana tenemos un tema bastante importante porque vamos a hablar del bullying en los establecimientos educacionales, sus alcances, lo que significa y todo lo que implica. Antes de conversar con nuestra invitada, eso sí, los invito a ver una nota preparada para conocer un poco e introducir el tema del bullying en Puerto Varas. Como concepto surgió en los 80, pero su incidencia al interior de los establecimientos es tan antigua como los colegios mismos. Hablamos del bullying, la violencia que a diario sufren los alumnos a manos de sus propios compañeros y que se manifiesta prolongada en el tiempo de manera psicológica o física. Puerto Varas no está ajeno a este fenómeno y las denuncias por maltrato entre compañeros son crecientes. Por eso, hoy un equipo de psicólogos y docentes trabaja en prevenir la violencia entre compañeros mediante talleres y el arte terapia, que promueve la sana convivencia escolar. El bullying nosotros lo tenemos considerado como distintos tipos de lesiones. Hay lesiones graves, lesiones menos graves, gravísimas. Esas son las que son denunciables en sí, porque nosotros sabemos que la figura legal del bullying no existe. Pero independiente de aquello, sí hay denuncias por maltrato, por hostigamiento, por malas palabras, inclusive llegando a constatación de lesiones en algunos casos. ¿Y qué deben hacer los padres que se dan cuenta de que un niño, por ejemplo, ha sido víctima de bullying? Bueno, ¿Qué deben seguir ellos? Nosotros hemos trabajado en etapas a propósito de lo mismo. Nosotros sentimos que este es un fenómeno que independiente, que efectivamente se visualiza a través de los menores en el aula, tiene que ver con un concepto familiar. La familia de alguna manera hacerse cargo también a través de la comunicación con el menor, a través del acompañamiento y hacerse parte también en el proceso educativo. Los establecimientos están atentos a este fenómeno que amenaza a los más pequeños. Por eso los profesionales advierten sobre una mejor comunicación en la familia y los docentes que permite intervenir en casos de ocurrir situaciones de bullying al interior de cada establecimiento. Pensamos que si en una escuela hay una buena convivencia, hay una buena relación interpersonal, todo lo demás viene con añadidura. Un tema emergente que preocupa y que de manera silenciosa muchas víctimas intentan superar sin ayuda. En este capítulo de Doble Vía conversamos con la psicóloga Ivonne Cifuentes, encargada de convivencia escolar de la Municipalidad de Puerto Varas, para conocer los alcances, efectos y maneras de prevenir el bullying al interior de las escuelas. Bueno, ahí estuvo la nota preparada sobre lo que es el bullying y vamos a presentarles a nuestra invitada del día de hoy. Es Ivonne Cifuentes, ella es la coordinadora de los psicólogos del Departamento de Educación de Puerto Varas y también coordinadora del programa de convivencia escolar. Ivonne, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Ivonne, vamos a hablar un poco esta semana del bullying. Cuéntanos un poco para comenzar, ¿qué es el bullying? ¿Qué implica? ¿A quiénes afecta este fenómeno? Bueno, el bullying en el fondo lo que nosotros conocemos es que es un fenómeno que hace un par de años ya es conocido, definido un poco como la violencia intraescolar. En el fondo, este fenómeno no es que exista ahora, la verdad es que existió desde todos los tiempos, solo que últimamente se está categorizando y se le dan terminologías un poco más de carácter gringo, con esta cosa de denominar bullying. Pero efectivamente esta violencia intraescolar se ha dado por todos los tiempos. Ahora se está tipificando más de alguna manera y se quiere conocer como algo, pero refiere específicamente y está circunscrito el tema escolar. Claro, o sea, como concepto surge ahora hace poco, pero la violencia se ha dado siempre están los típicos, lo que se llaman los matones del curso, que siempre existen, ¿cierto? La triada del bullying, que es muy conocida y que se maneja, y toda la gente que hablamos y trabajamos en el tema la conocemos, donde existe una víctima, existe también un agresor y existen los espectadores, que es lo más importante para comprender el término bullying. Tenemos que partir de esa triada y es allí donde nosotros estamos trabajando. ¿Se ha ido acrecentando un poco la violencia al interior de los establecimientos en los últimos tiempos? La verdad es que... ¿O se mantiene? Y ahora hay más conocimiento por el tema, porque muchas veces suben a video en YouTube también, donde se dan a conocer las peleas al interior de los colegios, y los chicos están con el celular, están pendientes, están grabando lo que sucede, no como antes, que quizás quedaba un poco más en el curso, en la sala de clase. Mira, a decir verdad, estadísticamente no hay muchas cifras, porque la verdad es que el bullying como tal no existe, definido como delito. Por lo tanto, no hay cifras que digan el bullying incrementó en un 2%, en un 3%, en un 10% un año versus otro, para ser concreto y dar una cifra evidenciable, si no sería solamente una apreciación de carácter subjetivo. Lo que sí podemos decir es que, por ejemplo, el bullying hoy día no está tipificado. ¿Qué se denomina bullying? Lesiones.
lesiones graves, lesiones gravísimas, lesiones leves, por ejemplo. También está dentro del bullying lo que son las amenazas. Esos son elementos constitutivos, o sea, ahí tenemos elementos que podrían ser constitutivos de delito y que son denunciables y estadísticamente podrían configurarse en una cifra para hacer un comparativo. Pero para reconocer el bullying al interior de los colegios, ¿cómo? Porque es una visión bastante subjetiva eso de la amenaza más que de una porque lesión. está tipificado, eso está tipificado legalmente y se hace la denuncia y tiene un debido proceso judicial, etcétera, etcétera. Entonces eso no es subjetivo, eso es muy objetivo y eso es lo único que nos permite definir al bullying como tal. Pero como una definición conceptualizada, antropólogos, sociólogos y gente que trabajamos en el área, definimos que había que tener una característica de esta violencia, tenía que ser permanente en el tiempo. ¿A qué edad se da principalmente este bullying en los colegios? Mira, principalmente se ha visto que entre tercero y quinto básicos es más evidenciable. Hay más nivel de violencia, más nivel de agresiones entre los chicos entre sí. Lo que no quiere decir que no pase en los más grandes. Efectivamente, en los medios de comunicación nosotros vemos la violencia en los más grandes, los chicos con intento de suicidio a propósito de estas conductas reiterativas de agresión, pero también porque son los que tienen más acceso a los medios y son los que publican más. Ya sea en Facebook, en Internet, qué sé yo, en distintos medios de comunicación. Pero la verdad es que se ha evidenciado que en los más pequeñitos ha habido un importante incremento. ¿Y hay diferencia entre lo que hacen la violencia entre los más pequeños y los más grandes, por ejemplo? Pienso un poco en que pueden darse quizás más amenazas en uno u otro nivel etario, más amenazas o más violencia. Bueno, tiene que ver con el nivel del desarrollo, también con una cosa cultural, va a depender de los espacios, de los modelos aprendidos, porque efectivamente un delito no es lo mismo acá que más hacia el norte, más en la región metropolitana, los medios son distintos que se usan, pero conceptualmente el modelo de la agresión es más o menos el mismo. ¿Cómo funciona el bullying? ¿Cuáles son los actores que participan en este? Es lo que yo te señalaba, hay tres cosas fundamentales: la víctima, el agresor y los espectadores. Los espectadores son aquellos que, bueno, pudiesen ser partícipes de alguna manera, ayudando al agresor o pudiesen defender a la víctima. Son protagonistas y es lo que nosotros estamos trabajando en este minuto en la comuna fuertemente, sin dejar de importarnos la otra parte de la triada. En algún minuto, y entre los estudios se decía, chuta, hay que trabajar, hay que ponerle más hincapié, hay que darle énfasis a esto a los espectadores. Pero han salido trabajos muy bonitos cuando uno trabaja y le enseña a los chicos esto. Y los mismos chicos dicen, pero no, pues no, señorita, qué sé yo, doctora, profesor, qué sé yo, también son muy importantes las víctimas. Y es porque ellos también son víctimas. Entonces hay que ir trabajando en general con la triada. ¿Cómo responde un niño frente al bullying, según lo que ustedes han podido apreciar? Bueno, porque puede ser que el niño vaya a acusar a sus padres o se quede callado o generalmente, depende de la respuesta. Generalmente y desgraciadamente el bullying es un fenómeno silente. El chico guarda silencio y ahí nosotros les enseñamos tanto a los apoderados como a los profesores como a la comunidad en general síntomas, características que nos harían sugerir que el chico está siendo víctima de bullying. Muchas veces un chico llega con un ojo morado a la casa y el papá o la mamá le preguntamos, oye, ¿qué te pasó? No, me pegué en la puerta. Y luego llega al colegio y en el colegio, bueno, ¿y qué te pasó? No, que me caí en la casa. Ese es el fenómeno silente. El chico guarda silencio, pero se observa desde el descenso de nota, ausentismo escolar, trastornos alimenticios, trastornos del ánimo, incluso llegando al suicidio. El bullying es una situación permanente, ¿cierto? Para hablar de bullying, la gente que trabaja en el tema, sí, claro, más o menos un periodo de 3 meses de continua agresión. Cuando a un chico le pegan un combo o cuando a un chico le quitan el labio, eso no es bullying, eso es un fenómeno, una conducta agresiva puntual. Pero cuando esta agresión se reitera en el tiempo y provoca daños... ¿Y es creciente generalmente? O sea, aparte de la amenaza y terminan los golpes, ¿o...? No necesariamente. Por ejemplo, en las chicas se ve más a veces las chicas ni siquiera llega a las agresiones físicas, pero en las chicas, cuando nosotros hacemos el aislamiento social, no juntarnos con ellas, burlarnos, reírnos, que tiene que ver un poco con la dinámica más femenina, es un tremendo fenómeno que efectivamente va increciendo, pero desde otra perspectiva, que no tiene que llegar a los golpes. En los chicos va a depender también. Pudiese llegar con aislarlo socialmente y finalmente agredirlo.
¿Y hay diferencia en sexo Sí, claro, cuanto a mujeres y hombres? eso es lo que te explicaba un poco, que tiene que ver con las dinámicas, es decir, con la forma del manejo, con la edad también, con el desarrollo cognitivo de los chicos y el desarrollo en el desarrollo de ellos también. ¿Y tú crees que los padres están preparados para enfrentar este tema o conocer un poco? Porque mucho se habla de que hoy día hay problemas de comunicación en la familia, que los padres, los hijos. Entonces, hoy día los padres están preparados para conocer un poco estos síntomas que tú acabas de mencionar. La verdad es que en mi opinión bastante personal y lo que tiene que ver también un poco con mi experiencia del trabajo, creo que cada vez estamos menos, también como madre lo puedo decir, estamos menos preparados. Y tiene que ver con esta ausencia de nosotros porque tenemos que trabajar, qué sé yo, porque ellos están más influenciados por los medios de comunicación que por nosotros mismos, con el escaso contacto que tenemos como familia y como sociedad, lo que nos permite menos visualizar el daño del otro, inclusive el de nuestros hijos. ¿Y los profesores se dan cuenta de este fenómeno cuando un alumno, porque o sea, el trabajo del profesor igual es con muchos niños a la vez también, entonces fijarse en un caso específico que cambie de ánimo, cambie de humor, cambie su nota? También es un poco complejo y va a depender de la cantidad de alumnos que tenga, porque nosotros sabemos que es muy difícil y siempre los niños están en esta cosa lúdica. Es por eso que hay que hacer este tipo de trabajo, por eso que hay que enseñar a la comunidad, porque así van a haber más códigos compartidos. Y entonces hay mayor educación. Yo no podría decir si efectivamente lo manejan tanto los profesores. Y bueno, vamos a dejar aquí este primer bloque y ya volvemos para seguir conversando acerca del bullying aquí en Puerto Varas. Amigos, los dejamos y vamos a una breve pausa y ya continuamos en Doble Vía conversando sobre el bullying. Novartis, Salud Animal, es una división de la compañía farmacéutica suiza Novartis, dedicada en Chile y en otros 43 países del mundo a ofrecer soluciones innovadoras para diversas especies animales, con especial atención a la industria productora de salmón y trucha en el sur del país. Novartis, Salud Animal, ofrece medicamentos, vacunas y servicios con los más altos estándares internacionales, abasteciendo a la industria nacional de productos claves para el control de virus ISA y el tratamiento del caligus. Novartis, Salud Animal, es su socio estratégico en el manejo y control de enfermedades para la sustentabilidad de su granja. Novartis, calidad suiza para el salmón chileno. Mi nombre es Carolina Tejeda y los invito a conocer nuestro salón orientado a damas, varones y niños con una amplia gama de servicios, mejor calidad de productos y atención personalizada. Carito Salón, para ver si sentirse mejor. Miles de personas hacen compras cada día en panaderías, supermercados, tiendas y otros establecimientos. Publi es una bolsa de papel biodegradable que sirve como medio publicitario, que se entrega de manera gratuita en todos los establecimientos, que a su vez entregan la bolsa de manera directa a sus clientes. Es por eso que Publi es la mejor forma de llegar a miles de personas. Publi es un medio de alto impacto visual. Tú eliges el alcance. Puedes invertir por zonas y en diferentes formatos de anuncio. Queremos aportar al mundo con una opción biodegradable, con bolsas hechas de papel que provienen de bosques sostenibles. Esta es la mejor forma de hacer publicidad y hacerle bien a nuestro planeta. Publi pone las marcas sobre la mesa. Somos el soporte número 1 en el mundo en branding de bolsas ecológicas. Publi es una marca de Publi Ideas. www.publipan.cl. Bueno amigos de Verde Cerca Televisión, ya estamos de vuelta en Doble Vía conversando con Ivonne Cifuentes, ella psicóloga del Departamento de Educación, para conversar sobre el bullying. Hablemos de Puerto Varas un poco. ¿Cómo es la incidencia del bullying aquí en Puerto Varas? ¿Hay diferencia en lo que son los grandes centros urbanos, por ejemplo? A decir verdad, no hay experiencias, como te decía, cifras significativas, pero no pareciera ser una representación distinta a la del resto del país.
Porque uno pareciera muchas veces pensar quizás desde fuera que hay diferencia entre lo que son las zonas urbanas, zonas rurales y la incidencia de la violencia que está al interior de los establecimientos. Mira, en relación al país yo pienso que es más o menos una muestra similar. Lo que sí a mí me ha llamado mucho la atención, y en el trabajo, en el tiempo que llevo trabajando en este municipio, tiene que ver con la violencia en el sector urbano de los colegios que trabajan en los sectores rurales. Porque efectivamente en los rurales sí, yo puedo decir que efectivamente hay menos fenómeno bullying. Y tiene que ver también con el contacto que tienen los chicos con la naturaleza, con el menor número de alumnos, con la menor contaminación de medios de comunicación. Y de alguna manera sí, no se ve la cantidad de... Porcentualmente es bastante inferior a lo de los colegios urbanos. Y aquí en Puerto Varas, ¿cómo han enfrentado ustedes como Departamento de Educación el tema de los casos de bullying que se han dado al interior de la comuna? Bueno, hay dos formas. ¿Cuáles son las herramientas que tienen ustedes para enfrentar esto? Hay dos formas, la verdad es que deben haber muchas más, y hay cada día una que se inventa de nuevo dentro de cada colegio, pero principalmente nosotros tenemos protocolos de acción en todos los colegios, que son los protocolos de convivencia escolar, donde se ve la parte más formal del asunto, de la denuncia, del dar cuenta, del dar conocimiento cuando hay hechos que constituyen delito y que tienen que ver con la temática del bullying, por una parte. Y la parte más bonita, que es la que yo trabajo, la que me gusta mucho, y que tiene que ver con educar a la comunidad. Para eso, en cada colegio de nuestra comuna, en el sector urbano, tenemos un psicólogo, y además en los colegios rurales también tenemos otro psicólogo, en el que estamos trabajando actualmente en una campaña para trabajar con el educar, con el psicoeducar a toda la comunidad, tanto apoderados como alumnos y profesores, entregándoles herramientas y enseñándoles el concepto. Y por ejemplo, ¿qué debe hacer un padre, una madre, un apoderado también, o un profesor cuando se da cuenta de que hay un niño que es víctima de bullying? ¿Qué es lo que debe hacer? ¿A quién debe acudir? Bueno, hay es distinto un poco lo que tiene que hacer el papá de lo que tiene que hacer el profesor. El papá y la mamá tienen que contener, tienen que escuchar. Ese es el primer paso. Pareciera muy sencillo, pero es distinto, es bastante distinto oír a que escuchar. Hace un rato conversábamos y yo te explicaba que no hay tiempo para la comunicación. Si yo no lo escucho, difícilmente voy a darme cuenta qué es lo que le está pasando. Y el chico lo que necesita es ser escuchado, ser acogido. Ese es como el primer paso. El docente, por su parte, aparte de escuchar, de contener, él tiene que tomar medidas, tiene que hacer una cosa integrativa, tiene que acoger al chico, hacer una cosa de inclusión social, y hay varias técnicas y estrategias que serían más específicas en cuanto al trabajo del profesor. Pero tiene que ver con una cosa comunicativa. Nosotros no nos queremos quedar en la cosa de la denuncia y qué sé yo y qué sé, no, sino en hacer una reformulación cognitiva y conductual en estos procesos para que cambie y se incluyan los chicos. Cuando esto pasa ya a lesiones, por ejemplo, los acumulados que decías tú, incluso me imagino otras quizás más graves, esto es constitutivo de delito. O sea, ¿cuándo los padres diferencian eso de cuando ir por ejemplo, a Carabineros a hacer la denuncia o hacerla en el colegio para que sancionen al niño que fue la verdad es que los colegios lo hacemos. Los colegios invitamos al apoderado, lo hacemos en conjunto, lo pueden hacer individualmente. En nuestro país, como Chile, nosotros tenemos la posibilidad de hacer la denuncia en Carabineros, investigaciones o en la Fiscalía. Y eso es cuando hay un hecho constitutivo de delito. Para eso nosotros no podemos definirlo bien, pero efectivamente, cuando vemos una lesión que es objetiva, nosotros podemos acudir y hacer la denuncia correspondiente. Y si el niño mayor de 14 años, pudiese ser la fiscalía y un proceso, y si no, juzgado a la familia. ¿Y es posible revertir esto, que los agresores se reconviertan, si se puede decir así? Sí, absolutamente. Es decir, nosotros tenemos un sinfín. Muchas veces hay un agresor que nosotros no tomamos conocimiento de lo mal que lo ha pasado. Entonces, muchas veces hay tipos de agresores además. Está el agresor acosador, el acosador víctima, el agresor... hay distintos tipos. El inteligente, el menos hábil, qué sé yo. Y estos chicos también son víctimas de agresiones. De múltiples agresiones sociales, agresiones culturales, agresiones inclusive de otros fueron. Es un proceso circular. Por eso que es tan importante trabajar con cada uno de ellos.
Por eso está el tema de la contención. Y la semana pasada terminó en Puerto Varas también el programa que ustedes llaman el arte terapia. ¿De qué se trata esto un poco envuelto en toda esta prevención que hay en Puerto Varas acerca del bullying? ¿De qué se trata el arte terapia? A ver, nosotros como psicólogos, en cada colegio, como te contaba, hay un psicólogo trabajando en esta temática. Evidentemente, y en nuestro rol de psicólogos educativos, es imposible que hagamos psicoterapia con cada uno de los chicos que son víctimas. Tampoco podemos trabajar con los agresores y tampoco podemos trabajar con todos los niños. No podemos hacer la terapia tradicional, no somos psicólogos clínicos. Por eso escogimos una técnica que nos permitiera de alguna manera trabajar con toda la comunidad y entregar estas herramientas también a los docentes y a ellos mismos, empoderarlos y hacer una cosa de red. Entonces escogimos el arte terapia, que si bien es cierto, lo lindo de esta técnica es que no tiene que ver con algo exhibicionista, sino que tiene que ver con una proyección inconsciente, una proyección de esas agresiones que nos cuestan verbalizar. Es lo que yo te contaba. El padre no sabe porque no escucha, el profesor muchas veces tampoco, pero a través de estas obras nos vamos reconstruyendo. ¿Y cuál es la respuesta de los niños frente a esto? Bueno, fue fantástica. Yo creo que ustedes también fueron partícipes de aquello. Hubieron trabajos muy bonitos, hubieron comunicaciones, hubieron agresores que se revelaron en este proceso en nuestros colegios y que se hicieron un poco, se sanaron un poco también. Entonces, sí, efectivamente funcionó bastante bien y esperamos seguir trabajando con el arte terapia en otros contextos también. ¿Y los niños se reconocen ellos mismos como agresores, por ejemplo, como víctimas, o es un tema que se da quizás más a largo plazo? No, evidentemente ellos hacen conciencia de aquello. Pero en distintos contextos. En este contexto terapéutico, el arte terapia, dependiendo de los grupos etarios, sí, muchos se reconocieron y es mucho más fácil reconocerse en la proyección. A veces, por ejemplo, es más fácil también que en terapia, porque entonces ellos proyectan en un titre, ellos proyectan en una obra de teatro y les va haciendo sentido y va siendo terapéutico y resuelve bastantes cosas. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de tu trabajo acá en Puerto Varas en relación a este tema? A ver, ¿qué es lo que más me ha llamado la atención? Lo que me llamó mucho la atención, y no puedo dejar de mencionarlo, es la necesidad que había de que ellos recepcionaran técnicas distintas para trabajar en la temática. Fue muy bueno, muy acogido de manera muy cariñosa, sobre todo de parte de los chicos, que es lo más difícil. Generalmente los adultos quieren cooperar porque lo quieren resolver, los profesores también porque un poco se desesperan con estos chicos, pero en esta cosa lúdica ellos entraron muy bien jugando y por eso quisimos compartirlos con la comunidad, porque les hizo mucho sentido y eso me sorprendió mucho, esta animosidad de parte de la comunidad educativa de nuestra comuna. El trabajo de los profesores también es todo un sistema, los profesores, sí, apoderados, alumnos, en esto que están haciendo ustedes. Esto parte, ¿cierto?, con una capacitación que en general yo realizo a los psicólogos con los que trabajo. Luego ellos replican el modelo de distintas maneras. La idea es capacitar también a los docentes, capacitarlos en la temática, y se hace un trabajo colaborativo en arte terapia. No solo nuestro psicólogo el que está en cada colegio haciéndolo, este psicólogo le pide ayuda al profesor de lenguaje y el lenguaje se incorpora en una dinámica del ramo, también al profesor de arte que lo hace en un concurso que hicimos de pintura, de fotografía, y así en los distintos ramos, o sea, se va aplicando dentro del currículo que tiene cada colegio. Eso se incorpora transversalmente, no es algo específico, y durante todo el año, me imagino. Siempre se va a ir trabajando, pero el énfasis temático lo vimos en el primer trimestre. Ya. Ok, Ivonne, muchas gracias por estar con nosotros. Me gustaría que le dieran un consejo a los padres, sí, para que reconozcan esto en los niños, porque muchas veces los niños, como decías tú, se quedan callados, no son muy expresivos en torno a cuando son víctimas. Un consejo para las personas que nos están viendo, para reconocer este tiempo. Bueno, lo más importante es tratar de volver al diálogo, volver a escuchar, volver a darnos cuenta, o sea, que cuando nos llamen por el informe notas, que el hijo está mal conductualmente, que las notas descendieron, que veo cambios en el peso, que veo cambios en el estado de ánimo, me siento a conversar con mi hijo, me siento a preguntarle y a tratar de entender qué está pasando con aquello. Eso es principalmente lo que le puedo decir a los padres, porque si no observo el fenómeno a través de lo evidente, no voy a poder contribuir en este círculo de violencia.
Muchas gracias, Ivonne, por estar en nuestro programa. Amigos, esa fue la conversación con Ivonne Cifuentes, psicóloga del Departamento de Educación encargada de Convivencia Escolar de Puerto Varas. Muchas gracias nuevamente y los dejamos invitados para el próximo lunes a una nueva edición de Doble Vía en Verde Cerca Televisión. Muchas gracias y hasta pronto.